Pues antes de iniciar el tema, quiero platicarte algo que me llamó mucho la atención porque me recordó un poquito mi infancia. Un niño de 8 años, fue adoptado por una pareja que no podía tener hijos. Este niño de 8 años, una vez que ya se lo llevó esta pareja a su hogar, a su casa donde iba a habitar el niño, en el primer día de la estancia ya en la casa, se paró muy temprano. Eran como las 6 de la mañana, 6:30, y el niño ya se había parado, incluso tendió su cama, arregló su ropa, dobló su pijama, se lavó la cara, se peinó, o sea, se puso bien. Y entonces los papás empezaron a escuchar ese ruido del niño y se les hizo raro, ¿no? Pues, ¿qué estará haciendo? O sea, pues les acaban de otorgar la custodia de ese niño que ya habían dado por varios orfanatos. Entonces, en esta ocasión, se van hacia la recámara a ver qué era lo que estaba sucediendo y pues encuentran al niño ya muy listo y hasta en firmes. Y le preguntaron, oye, ¿por qué hiciste eso? Y entonces la respuesta del niño dejó helados a los papás. Porque les dijo a los papás adoptivos, ya llevaba yo varios orfanatos. Y en algunos orfanatos, si no hacíamos esto de tender la cama, de lavarnos los dientes, de lavarnos la cara, de peinarnos, nos castigaban y nos dejaban sin comer. Y entonces eso hizo un nudo en la garganta al papá, ¿sí o no? Digo, si lo hubieras vivido tú, se nos haría un nudo en la garganta de decir, no, espérate, pero es que aquí ya estás en el hogar, aquí ya estás en la casa que se te había negado de cierta manera, ¿verdad? Pero hoy nosotros somos tus padres. Entonces, ¿por qué te decía yo que esto me hizo recordar un poquito mi infancia? Porque también yo estuve en un internado a los 8 años de edad. Y es durísimo, ¿no? Es durísimo, es una angustia que se vive en un internado, es una tristeza, es un miedo que se vive en un lugar así, en los Hijos del Ejército. Yo estuve allá en Venta Prieta. ¿Quién conoce Pachuca? Los Hijos del Ejército, alguien que haya estado o que estuvo en los Hijos del Ejército, ¿no? Bueno, pues en aquellos tiempos, tengo 55 años de edad, tenía 8, así es que saca tus cuentas. ¿Hace cuánto tiempo estuve internado allá? Y así era el internado. Me acuerdo que aquellos que nos ganara de la pipí en la cama, allá en el internado, nos paraban muy temprano y nos metían a bañar con agua fría. No había boiler como ahora acá, mira qué bonito, ya va a haber agua caliente, ¿no? Y aquella parte pues fue un tanto cuanto traumática, ¿no? Fue un tanto cuanto traumático porque imagínense un niño de 8 años que le ganó de la pipí en la noche por miedo, ¿no? Por miedo, y de repente que te levanten a bañar a esa hora, a las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, y entonces el agua fría hacía que me saliera sangre de la nariz, ¿no? Por lo frío del agua. Entonces es muy duro, pero también no me voy a quejar, ¿verdad? No me voy a decir, es que ¿qué pasó en mi infancia? Tengo una historia de vida un poquito complicada, pero yo le doy gracias a Dios porque pues el Señor se fijó en mí, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la paternidad, hoy me toca predicar acerca de este tema de la paternidad y bueno, mi padre como mi padre Dios como mi padre. En esto de la paternidad, creo yo, y lo digo así firmemente, creo tener autoridad para compartir este tema. ¿Por qué? Porque soy hijo, o sea, mi papá biológico, soy papá, ¿verdad? Y ahora, pues mis hijos, pues ya están en cierta situación, ¿verdad? En la cual yo le doy gracias a Dios. Estoy muy contento por esta parte, ¿no? Porque como siempre digo, yo sé que ustedes, familia, y yo, o el equipo pastoral de acá, tenemos algo en común. Lo digo cada vez que me toca compartir la palabra. Tenemos algo en común ustedes y nosotros como equipo pastoral acá en La Roca, y ustedes me van a contestar sí o no.
¿Ustedes quieren que sus hijos se recuperen de este problema de adicción? Pues nosotros también. Entonces eso nos une, ¿verdad? A esforzarnos y a trabajar en equipo para que esto suceda, ¿sí o no? Entonces vamos de la mano con todo aquello. Por ejemplo, yo encuentro mucha problemática. Escuchen esto, familia. Encuentro mucha problemática en los varones. Cuando empiezo a hablar con ellos, me empiezan a platicar ciertas historias y de algo que ellos carecieron mucho fue de esta figura paterna, de esta figura de autoridad, ¿no? Del papá que nos guía, nos cuida, nos provee, nos protege, ¿verdad? Y muchos aquí carecen de eso, ¿no? Y ya poco a poco les vamos diciendo, bueno, pues no los juzgues, no juzgues a tu papá, igual piensa cómo le fue a tu papá en la feria, ¿verdad? O sea, cómo le fue con tu abuelo. Y entonces esas cadenas se vienen convirtiendo cadenas generacionales, pero de cierta manera se les confronta y se les dice, bueno, ¿y tú tienes hijos? No, pues sí. Pues entonces, ¿qué haces aquí en el centro de rehabilitación? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo? ¿No? Y entonces ahí es cuando ya empezamos a trabajar en esta parte de no juzgar a nuestro padre, ¿no? La Biblia nos lo dice, ¿no? En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, no lo juzgues, no lo estés criticando, no estés dándote acá puñaladas en la espalda y diciendo, es que a mí, pobrecito, me abandonó mi papá. Ya deja de lamentarte, ¿no? Deja de lamerte las heridas y síguele para adelante, ¿no? Tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Es lo único que te dice la Biblia y además te promete algo. Dice para que te vaya bien y disfrutes de largos días en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Entonces la bendición es grande, ¿no? Cuando hacemos caso a la palabra de Dios. Entonces, bueno, quiero iniciar el tema haciendo una pequeña oración. Te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Bendito Dios, estamos muy agradecidos el día de hoy, Señor, porque tú nos das la oportunidad, el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Dios, porque hoy encuentro al Padre que siempre soñé. Tú eres mi papá, mi Padre celestial. Y en esta hora, Señor, te pido, Señor, calle mi boca y hables tú a través de este mensaje del día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús te pido dispongas el corazón de cada uno de los presentes, Señor, para que esta palabra del día de hoy caiga en buena tierra. En esta tierra que sea fértil, que esta tierra dé esta humedad para que vaya creciendo, germinando la semilla y que crezca el fruto, Señor. Lo pongo delante de ti en el nombre de nuestro Padre Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Como bien te decía yo, pues yo vengo de un papá, obviamente, ¿verdad? No soy de probeta, no soy de laboratorio, ¿verdad? Soy de la unión de unos enamorados en aquellos ayeres, ¿verdad? Mi mamá de repente me ha dicho que ella sí sigue enamorada de mi papá, aunque pasaron muchos años de que ya no están juntos, ¿verdad? Aún viven los dos, mis dos padres, ¿verdad? Tanto mi madre, que trabaja aquí en La Roca, le doy gracias a Dios por su vida, y mi padre biológico también vive. Mi padre ya tiene 80 años, ¿verdad? Pero mi padre es un hombre, pues podría yo decir, él mismo. Mi padre ensimismado en él mismo siempre. Un día entré a su sala y le digo, ¿qué haces, papá? Estaba en su sillón, ¿verdad? Y estaba frente a la televisión y le digo, ¿qué haces, papá? Callado, en silencio. Y me dice, viendo la tele. Pero pues la tele apagada. Y le digo, pues está apagada. Dice, ¿y qué no la puedo ver? O sea, el cuadro, vamos, el aparato. Y dije, bueno, está bien, ¿no? O sea, se aventó así es mi papá, ¿no? O sea, es curiosón, yo puedo decirlo, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo le guardaba mucho rencor a mi papá, a mi padre biológico, porque, híjole, pues como les decía, ¿no? ¿Cómo me fue a mí con mi papá? Para empezar, me fue muy bien. Yo era el consentido de mi papá. De 7 hermanos, yo era su consentido. A mí no me pegaba mi papá, no me tocaba un cabello. Me acuerdo una vez que mi mamá se atrevió a pegarme. Voy a decir algo, jefecita. Una vez mi mamá, por alguna razón, me iba correteando y me iba a dar un cinturonazo. No recuerdo bien, pero me fui de unas escaleras rodando hacia abajo, ahí en la surtidora. Yo viví de niño en la surtidora.
Y me fui rodando hacia abajo, hermanos, y cuando iba en los escalones en algún filo, me hice una abierta aquí como de unos 7 centímetros, ¿no? Que no te cuento. Cuando llegó mi papá y me vio con las puntadas y la gasa y esta mallita que ponen para sostener la gasa en la cabeza, no te cuento cómo le fue a mi mamá. Le pegó a su muchachito. No, mi padre era tanto cuanto mano larga, ¿verdad? Y esa ocasión, no, pues sí me dio, pues yo no sé si me dolía más el golpe a mí de la cabezota o me dolía más el golpe hacia mi jefecita, ¿no? Y cosas así, pero no es que yo esté hablando peyorativamente de mi papá o denostándolo, no, es que a él también le fue como en feria, ¿no? Entonces yo tuve un padre que me dejó a los 7 años, ¿verdad? Razón por la cual fui a dar un internado a los 8 años, ¿verdad? Junto con otro hermano mío, éramos muchos, ¿no? Y entonces esta parte me llevó a ese internamiento y bueno, sí pues, pasé algunas dificultades como niño, ¿no? Como niño, al no tener a esta figura paterna, ¿no? A la cual pues yo quería mucho porque me llevaba a sus viajes. Mi papá era camionero y me sentaba en la parte de hasta arriba de los camiones de redilas, en donde ponen las lonas los camioneros, ¿no? Y en esa parte el airecito cuando íbamos por fruta a la sierra, acá arriba por Veracruz, íbamos por fruta, naranja, piña, ya no me acuerdo bien, pero traíamos muchas cosas, maíz, y en la parte de arriba me ponía mi papá, y ahí iba yo bien agarrado de esta parte de donde daba el airecito caliente. Eso era ya en el mediodía, pero también recuerdo que cuando nos orillábamos en la carretera, había tamales de hoja de plátano, y los freían en aceite, también los freían en aceite, no solamente los de maíz, con el jarrito de café. Ah, qué rico. Y cosas de ese tipo recuerdo, ¿no? Muchas cosas. Entonces yo tuve un padre biológico, que como les digo, se fue, pero también cuando esa separación de mis padres, llego a la casa de mis abuelos maternos, y entonces me encuentro con un gran hombre, mi abuelo, el papá de mi mamá. Tuve ese abuelo, tuve un padre de crianza, de cierta manera, aunque mi abuelo pues no me enseñó más que a trabajar duro, todo el tiempo, era trabajar con él, con mi abuelo. Entonces esa parte de estar trabajando con mi abuelo, pues a mí me hizo también eso, un hombre trabajador, hasta el día de hoy le doy gracias a Dios, ¿no? Aunque a ese padre pues le faltó mucho enseñarme cosas que debe de enseñar el papá biológico. El padre de crianza nos enseña en algunas cosas, pero nos queda de ver en otras, ¿no? Pero te quiero decir de un tercer punto, y es donde me quiero enfocar en la predicación. Padre biológico, padre de crianza, pero ¿qué creen? A mis 29 años de edad me vine a encontrar con el Padre que siempre soñé. Es decir, con mi Padre Celestial, con Dios, a través de la Escritura. Vine conociendo a mi Padre a través de la Escritura, a mi Padre Celestial, a nuestro Padre Dios. ¿Quién cree en Dios? La gran mayoría, o todos por lo menos aquí. Yo me he encontrado con algunas personas que al hacer esta pregunta me dicen, tú y tus creencias. Ok, está bien, porque son ateos, ¿no? O sea, no creen en Dios. Hay gente, me he encontrado así literal, que me dicen, yo no creo en Dios. Ay, pues eso es duro, ¿no? Pero gracias a Dios que, pues bueno, nosotros la gran mayoría creemos en Dios. Entonces, en esta paternidad de Dios, mira, dice el Salmo, por favor ve al Salmo 27, Salmo 27, versículo 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Es decir, aunque este papá, de cierta manera, como les digo, me dejó cuando yo era un niño, aunque mi padre y mi madre, gracias a Dios que tuve a mi mamá y siempre hizo la vez que ya quedamos claros hace 8 días en la predicación del pastor Alejo, quedamos claros que muchas veces la mamá queriendo hacer el papá el también de papá, pues ni termina siendo uno ni el otro, ¿verdad? Pero aquí la Biblia te dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá en sus brazos. Porque Él es el Padre que siempre soñé. Él es el Padre que no me abandona. Él es el Padre que me ama. Él es el Padre que me provee. Él es el Padre que me da consuelo. Él es el Padre que me da paz. Él es el Padre que me da alegría.
Él es el Padre que me da amor. Él es el Padre que me da ternura. Él es el Padre que me escucha. Él es el Padre que me consuela. Él es Dios. Imagínate su riqueza gloriosa de nuestro Padre Celestial. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Y hermano, déjame decirte algo. No solamente pienses en la bendición de Dios por las cosas materiales que Él nos pueda dar. Piensa en lo que te acabo de decir. El gozo, la paz, la alegría, el amor. Todo lo que el Señor nos da en sus tesoros escondidos. Yo no era un hombre con paz. Yo no era un hombre con alegría. Yo era un hombre, primero yo, luego yo y al último yo. Era un ególatra de mí mismo. Era egoísta, soberbio, orgulloso, prepotente, arrogante. Estoy pasando lista, muchachos, ¿por qué no me dicen amén? Así nos hace la vida muchas veces, ¿no? Y son heridas que van quedando ahí grabadas en el alma. Y por eso reaccionamos como reaccionamos, nada más que no nos conocemos. Por eso huimos de nuestra realidad y nos anestesiamos con, no voy a decir con qué, ¿para qué? Si ya no la sabemos, ¿verdad? Y queremos escapar de una realidad anestesiando nuestro dolor, ¿sí o no? Y eso es, porque no nos conocemos a nosotros mismos y no conocemos a Dios. Ese es el gran problema de las adicciones. No conocernos a nosotros mismos y no conocer a Dios. Y entonces, aquí la Biblia nos dice, ok, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, yo te recibiré. Yo te voy a abrazar. Imagínate ese abrazo del Señor. Un abrazo que muchas veces no hemos recibido de nuestros propios padres. Cuando estás en intimidad con Él y estás cantando y le alabas, como ahorita en esta alabanza, eres el Padre que siempre soñé. ¿No? Canto re feo, ¿eh? Pero cuando levanto mi voz y digo, Señor, tú eres mi papá. Un Padre que no me falla, un Padre que no me abandona, un Padre que me alimenta, un Padre que me da todo. Eres mi Padre. Eres mi Padre Celestial. Entonces, tú podrás decir, bueno, ok, tú me lo estás planteando como mi Padre Celestial, como tu Padre Celestial. Pero a lo mejor tú me puedes decir ahorita, ¿y dónde estaba el Señor cuando abusaron de mí? ¿Dónde estaba ese papá que tú me estás platicando, que provee, que es rico? ¿Y dónde estaba cuando yo sufría? Cuando yo tenía dolor, cuando tenía angustia, cuando tenía hambre. ¿Has tenido hambre? ¿Has tenido hambre? Así que dices, híjole, ahora sí no tengo ni con qué. Te sacas las manos, la bolsa y dices, 0 monedas. Y dices, ahora tengo hambre. Yo llegué a tener hambre en mi infancia, hermanos. Te platico así rapidísimo. Venían los charros aquí al lienzo charro en Pachuca. Estaba en la Bella Airosa, donde está la horrera hoy día, el lienzo charro, y ahí íbamos a ayudarle a mi tío Julián Campero a servir las mesas como meseritos, ¿verdad? Y de repente esos charros que entraban a hacer sus maniobras ahí con los animales, ¿verdad? Con los caballos, los toros, pues siempre un charro, pues saben que hay cuestión económica bastante bien, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, tienen mucha lana los ganaderos, me imagino. Entonces, bueno, el punto es que una vez que terminaban de comer los charros, el tío nos mandaba a recoger las mesas. Chamaco, recoge esa mesa, mira lo que... Y entonces el charro se fue y dejó media costillita, hermano. Dejó media costillita ahí, y entonces uno como niño, con cierta hambrecita, ¿no? Pues agarrabas y pues a ver, ¿no? Una mordidita a la costilla, ¿no? Pero al final del día era un plato de sobras, ¿no? Y tú como niño, aunque podríamos decirle al tío, regálame un taco, ¿no? Pero era bien gritón y pues yo sí le tenía cierto miedo al tío, ¿no? Regálame un taco, dame un taco. Entonces me ahorraba la pena y me comía un cachito de costilla, ¿no? En fin, son muchas cosas, muchas historias que les digo, muchachos, pero ya deja de lamentarte de tus heridas que traes ahí de la infancia. Claro, niño, destino, ¿no? Pero ya cuando te conoces,
rompes ese tipo de dolor, ese tipo de sufrimiento, ¿no? Nos vamos conociendo a nosotros mismos a través de ¿qué? De la psique, mente. Por eso acá el Centro de Integración y Restauración Familiar La Roca nos ocupamos de la parte psicológica, mental, para que te conozcas. Número 2, la parte espiritual para que conozcas a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces ahí está la clave, hermanos. Pero en fin, vamos a seguir avanzando con este tema de nuestra paternidad celestial, nuestro Padre, el Padre que siempre soñé. Y muchas veces, ¿cómo nos podríamos comunicar con Él? ¿Cómo te puedes comunicar con Dios? ¿A través de qué? De la oración. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y encontramos una oración que todo mundo conocemos. Y también me van a decir si sí o no. Ahí les va. Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Y sigue diciendo, porque no termina en el mal. Amén. Miren este detalle, a lo mejor no lo sabías. Pero mira, el Padre Nuestro termina después del versículo 14 y 15. Nota esto, es cuando yo te dije que conocí a mi Padre a través de la Escritura. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sigue diciendo, y fíjate en lo que enfatiza mucho el Padre Nuestro. Dice versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes. ¿Quién? Su Padre Celestial. Versículo 15, sigue hablando, ¿verdad? El versículo sigue, la Biblia sigue hablando. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, el Padre Nuestro continúa, no termina en el mal amén, ¿no? Dice y hace un énfasis fuertísimo en ¿qué? ¿Lo notaron? ¿En qué? En el perdón, mi querido Dani. En el perdón. Debemos de perdonar a aquel que nos lastimó, aquel que nos ofendió, aquel que nos abandonó, aquel el que nos golpeó. Porque como te decía yo crecí con gran resentimiento porque era yo una persona que no conocía a mi Padre Celestial. Yo quería, te lo voy a decir, lo he dicho en otras predicaciones, yo quería cobrarle a mi papá biológico lo que le hacía a mis hermanitos. Una ocasión un hermanito mío, menor que yo, y lo digo públicamente y digo si lo tengo que decir. Mi hermano se le ocurrió decir, quiero un plátano. Y triste, ¿no? Porque este papá rudo hizo que mi hermano se comiera como más plátanos. Mi hermano ya hasta se vomitaba, ya no podía más. Y entonces yo decía, y empecé a crecer con esos recuerdos, cuando esa vez que me fui de las escaleras, a mí me dolió pues nada en relación a cómo le fue a mi jefa, ¿no? Y entonces yo decía, el día de mañana, cuando yo crezca y sea hombre, algún día me lo voy a golpear. Pero ¿qué creen, hermanos? Sucedió en el año 2000, me sucedió un accidente deportivo en el cual me luxé la cadera. Jugaba al fútbol americano, ¿verdad? Y ahí en este deporte rudo, así como el pastor Daniel, de ese Forge, y yo así de este chaparrito, así como me ven. Claro, en aquel tiempo pues sí me gustaba hacer mucho ejercicio, me metía mucho al gimnasio, y bueno, pero me luxé la cadera, y en el año 2000 fue cuando, fue el 20 de octubre del año 2000 cuando me accidenté, y en el año 2001 fue cuando alguien me dice, lee la Biblia. O sea, me fueron a visitar unas personas a la casa y me dijeron, lee la Biblia. Y entonces yo me di a la tarea de empezar a leer la Biblia. No fui a una iglesia,
no me llevaron a una iglesia, me dijeron, lee la Biblia. Y empecé a leer la Biblia en la casa solo, ¿no? Y entonces, ¿cuál creen que fue uno de los versículos que empecé a leer? Se los acabo de mencionar al principio de la predicación. Honra a tu padre y pon. Cuando vino eso de que honra, dije, no, ¿cómo crees? Y entonces en esa ocasión, cuando la Biblia me dice, honra a tu padre, y sigo leyendo, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios, esas armas se me empezaron a caer de las manos. En aquella ocasión recuerdo un día que me encuentro a mi papá en México, hermanos. Allá en la Ciudad de México, una ciudad más grande, una de las ciudades más grandes del mundo, Nueva York, Tokio, México, son unas de las ciudades más grandes del mundo. Y me encuentro a mi papá en México, como de esas, una aguja en el pajar, ¿no? Y ahí voy caminando. En aquellos tiempos ya iba yo en recuperación. Iba caminando yo con mi bastón. Pues caminé primero en silla de ruedas, luego con muletas, y ya luego me recetaron el bastón, y iba caminando yo con mi bastón. Y de repente me voy topando a mi papá, de frente, y pues haz de cuenta, dije, ay, un espejo. No, era mi papá, ¿no? O sea, guapo, estoy hablando que es guapo mi papá. ¿Y qué crees? Cuando lo vi, dije, ahora sí, pues el bastón en la mano, ¿no? Con una, dos. No, pues sí, no. No. Me acerqué, vente Marino. Me acerqué a él y le di la mano y le dije, perdóname. Y así como que, pues ahora, ¿qué te hice? Es que yo sé mi rollo, jefe. Yo sé mi rollo. ¿Y qué crees? Le di un abrazo. Gracias, Marina. Le di un abrazo. Porque ya había leído el mandamiento de mi Dios, de mi Padre Celestial. Honra a tu Padre, para que disfrutes de una larga vida. Y fíjate, 25 años ya han pasado desde aquellos ayeres. Y sabes, Dios ha cumplido porque Dios es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Dios es amor. Dios nos ama con una ternura que no te puedes imaginar porque a lo mejor no la has vivido, pero te reto a que la vivas, a que vivas la ternura de Dios, el amor de Dios, la paternidad de Dios. Y empecé a llevar entonces una relación con mi papá biológico, padre. Yo le compartía del evangelio y le decía, papá, es que Dios te ama, es que Jesús dio la vida por ti. Él perdona nuestros pecados, Él perdona nuestros errores. Y entonces, ¿sabes? Mi papá me decía, ay, qué bonito, hijo, qué bonitas palabras. Pues papá, te las está diciendo el Señor. Ay, y me acompañó varias veces a la congregación donde me congregaba, ¿no? Varias veces me ha acompañado aquí al centro de rehabilitación cuando estuvo mi hermano internado. Y mi papá así conmigo, ¿no? Al día de hoy lo puedo ir a ver y me dice, pásale, hijo, siéntate. Y ahí mi papá, solito, vive solo este hombre. Pero yo le perdoné por lo que dice el Padre Nuestro. ¿Sí te das cuenta de lo que te estoy hablando? El Padre Nuestro dice, porque si no perdonas a otros, en el 14 y 15, por favor, dice, porque si no perdonas a otros sus ofensas, también, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Díganme, ¿qué, pastor? Pues yo soy papá y le he regado también. Tengo 3 hijos, adultos ya, son grandes mis hijos, ¿no? Mi hija la mayor, 34. Mi hijo, 30. Y mi pequeña, 29. Mi pequeñita. Entonces, ¿yo qué creen? La regué con mis hijos en algunos momentos en mi vida, en su infancia. En su infancia la vine regando con mis propios hijos, ¿no? Porque, wow. Mis hijos tenían 10, 5 y 4 años cuando yo conozco a Dios. Ya en ese tramo, ya la había yo regado con mis hijos.
Por ejemplo, un ejemplo, me acuerdo que mi hijo era bien cosquilludo y apenas le pasaban la maquinita aquí atrás y la estilista, así como que agarre a su hijo, señor, o sea, echándole más leña al fuego, ¿verdad? Agarre a su niño y yo así, pues no me lo cacheteé a mi hijo. Así es que te entiendo bien, te entiendo bien, pero poco a poco vas conociendo a Dios. Y dices, a los hijos no se les pega, a los hijos se les corrige en amor, ¿no? En amor. ¿Con qué? Con la varita de corrección. Hay una varita de corrección. Dice la palabra de Dios, me parece que es Proverbios 26, dice, instruye al niño en el camino correcto y aun siendo viejo no se apartará. Entonces, nosotros como padres debemos de educar, instruir, corregir a nuestros hijos, pero de una manera en donde no los lastimemos, hermanos. Sí llegué a lastimar a mi hijo, ¿no? A mi hija igual, una cachetada. No, espérate, si de por sí la edad de la adolescencia es complicada, pues unas cachetadas lo vas a hacer lo hacemos más rebelde, ¿no? Pero cuando la palabra te dice, instruye al niño en el camino correcto, entonces te das a la tarea de instruir. Entonces, nosotros como padres la hemos regado, ¿no? Y entonces, fíjate, aquí viene lo interesante. Necesitamos que nuestros hijos nos otorguen el perdón. O sea, papá, ¿hay papás acá en la sala? ¿Hay papás? 1, 2, 3, 4, 5, hay varios papás. Siempre es mayor la asistencia de las mamás en estos asuntos, porque dicen, tú lo echaste a perder, tú lo corriges. Ay, no manches, papá. No, lo echamos a perder juntos. Son nuestros hijos, ¿no? Entonces, tiene que estar papá también acá en el centro de rehabilitación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar a nuestros hijos cuando nos digan, tú como papá, perdóname, hijo, la regué. Híjole, me equivoqué, hijo, perdóname. Entonces, bueno, nuestro Padre Celestial siempre está al pendiente de nosotros como hijos. ¿Y te has preguntado si Dios piensa en ti? A familia, ¿tú te has preguntado si Dios está ocupado con todo el mundo, con la humanidad entera? ¿Te has preguntado si Dios piensa en ti? Fíjate que la Biblia nos da una respuesta en esta pregunta. Te voy a llevar al Salmo 144:3. Salmo 144:3. Ahí está. Señor, ¿qué es el mortal que lo cuidas? Señor, otra vez. Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Y fíjate qué pregunta. Yo me he preguntado en algún momento en mi vida así, ¿tú piensas en mí, Dios? Yo pienso en ti. Yo pienso en ti, Señor, desde mi infancia. Desde mi infancia, yo les he platicado, hermanos, que a mí me gustaba mucho ir al catecismo. Me gustaba mucho ir al catecismo, pero no por lo que iba a aprender, de cierta manera, sino porque daban galletas Marías con arroz con leche. Y me gustaba esa parte porque, pues, en la casa, pues ya les he platicado, hubo carencias, ¿no? Pero me gustaba ir al catecismo, sí ponía atención. Y de ahí fue donde aprendí un poquito acerca de lo que dicen los mandamientos. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. Adorarás al Señor tu Dios, ¿no? No, dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. No codiciarás. Y cosas así, ¿no? Los mandamientos del Señor. Ahí los aprendí en la doctrina. Y fue bonito, Fue bonito mi infancia, porque lo que sí me daba mucho miedo, y siempre lo digo, es entrar a la iglesia. Porque yo decía, no, de este lado no me gusta entrar. Me iba yo derechito porque en ese pasillo de ahí, ¿verdad? Era de que ahí había uno como ataúd de cristal y ahí estaba Jesús. Y no entraba yo por esa parte, decía, no,
oye, se ve feo, ¿no? O sea, y me daba miedo, pero finalmente era como estar en el kinder o en la primaria, porque ahí nos enseñan de Dios. Nos enseñan de Dios. La iglesia tradicional nos enseña de Dios. Pero tú cuando ya vas creciendo y te metes a la universidad, vas conociendo al Padre Celestial. Esta es la universidad. Lo demás estuvo bien. Para mí no estoy juzgando ni criticando a nadie. Para mí estuvo bien porque sí me enseñaron a tener un respeto a Dios. Es la casa de Dios. Está bien, ¿no? Pero al final del día, esta es la universidad. Donde tú piensas, bueno, Dios, yo sí he pensado en ti desde pequeño, pero ¿tú piensas en mí? Aquí la Biblia nos contesta. Yo les digo, hermanos, ¿quién somos nosotros los seres humanos para que el Señor piense en nosotros? En el amor adulto, ¿qué les digo? ¿Tú qué eres, hijo? ¿Qué te crees? Soberbio, arrogante, prepotente, ¿qué eres? Pelusa de ombligo, ¿no? No somos nada. No somos nada. Bájale ya 3 rayitas a tu soberbia, a tu orgullo, a tu altivez, ¿no? Ya, vuélvete un poquito humilde. Ya no seas así. Te estás acabando tu vida y te vas a acabar la vida de los demás. Sé feliz, vive y deja vivir, ¿no? ¿Sí lo decimos, sí o no? En el amor adulto, ¿cómo los confronto? ¿Cómo les digo de repente, ya hermano, ya no le sigas buscando, ya, mira, respeta, honra a tu madre, a tu padre, te la estás acabando, sus días son pocos. A lo mejor siempre hemos pensado, no, es que mi papá, no, a ver, a nuestros padres se les está acabando el tiempo, ¿no? A lo mejor es un día menos, para nosotros es un día más, pero para nuestros padres es un día menos. Y si no les ayudas, por lo menos no les des lata, hijo, ¿no? Entonces en ese tenor siempre estamos hablando acá con los muchachos, haciéndoles reflexionar y entender un poquito, ¿no? Que en la figura paterna se le respeta, punto, se acabó. No, pero es que no, si conocieras a mi papá, no lo juzgues, no lo critiques. A él le fue también en la feria bastante mal, complicado. No por eso lo justificamos, ¿verdad? Simplemente muéstrale el amor de Dios. Muéstrale a tu papá el amor de Dios a través de tu comportamiento, de tu cambio, de tu nueva oportunidad, de tu nueva vida. Muéstrale a tu padre, ahora tú, muéstrale a tu padre a quién estás conociendo en este lugar. Ok, ustedes van a dar un paso de fe y de obediencia. Todos vamos a dar un paso de fe y de obediencia, ¿no? Marino. Qué bueno, me da gusto, ¿no? Que hoy ustedes den este paso de fe y de obediencia. Pero ahora su deber es mostrarle a sus papás este camino. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo los animo y familia, sus hijos van a dar un paso de fe y de obediencia el próximo sábado. Ahora, no los dejen solos. No los dejen solos. Es que yo, pastor, igual me está diciendo que yo me bautice. Anímate. El próximo sábado se va a dar el mensaje de la palabra de Dios en relación al bautismo, ¿sí? En ese momento, la palabra es para ti. Para ellos también. Ellos ya ahorita ya terminamos las lecciones del bautismo. ¿Quedamos instruidos? ¿Ya sabemos por qué lo hacemos? ¿Quién nos dio el ejemplo? ¿Por qué Juan bautizaba en Enón? Había mucha agua. ¿Qué le dijo el etíope a Felipe? ¿Por qué? Porque el etíope iba leyendo las escrituras. El Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y dile a este hombre de quién va leyendo. Iba leyendo Isaías, ¿verdad? Y entonces, ¿qué impide que yo me bautice? Le dijo el etíope. Nada. O sea, toma la decisión aquí y ahora. No necesitas ir a estudiar sí necesitamos capacitarnos. Pero poco a poco se llega lejos, ¿verdad? Da el paso ese día junto con tu familia, y verás, acá La Roca como hoy, como también iglesia, nos comprometemos. Yo me comprometo. Si tú vienes y me dices, pastor, yo quiero estudiar acerca de esto, me comprometo. Todos los que estamos aquí estamos capacitados para dar referencia de nuestro Dios. Así es que, hermanos, no te quedes. Hagan equipo con su familia. Ellos van a dar un paso de fe, de obediencia. Denlo también ustedes.
El próximo sábado escuchan el mensaje que se va a dar y toman la decisión. No dejen solos a sus familiares. Entonces, gracias muchachos. Dice la Biblia, ¿cómo no iba a pensar Dios en nosotros? ¿Cómo no iba a pensar Dios en nosotros? Dice el Salmo 17:8, dice la Biblia, protégeme como la niña de tus ojos. Somos como la niña de los ojos del Señor, ¿verdad? Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Dice la Biblia que Él así como nosotros tenemos estas marcas, así somos nosotros para Dios. Él nos lleva esculpidos en la palma de su mano. Dice que nos tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Mateo capítulo 10, versículo 30. Dice, y nos tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Pero algo que sucede es, hermanos, Él nos tiene contados los cabellos de la cabeza. Imagínate a todos nosotros. Somos como la niña de sus ojos. Nos lleva esculpidos en la palma de su mano. Entonces, si piensas en mí, ¿verdad, Dios? Claro que piensa en nosotros. Nos ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y no lo veas como globo terráqueo. Velo como de tal manera amó Dios a David. A ver, vamos a decirlo de esta manera, pero lo pones tu nombre y que se oiga así todos. 1, 2, 3. De tal manera amó Dios a David que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, un Dios incluyente, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué nos dice eso? En el mundo y también en la vida eterna, ¿no? Muerte eterna o vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, hermanos, el llamado es hoy. ¿Quieres conocer a tu Padre Celestial? ¿Quieres conocer a nuestro Padre? Ya Padre biológico tenemos, o tuvimos. Algunos que ya se nos adelantó, pues gloria a Dios, ¿no? Mi padre de crianza. Ya se adelantó y yo cuando lo vi ahí en el ataúd, hermanos, cuando vi a mi padre de crianza en su ataúd, ese momento fue así. Yo venía de Guaymas, Sonora, de Guadalajara, en un viaje. Vi sus manos de mi papá, de mi abuelo, mi padre de crianza, lo vi ahí en el ataúd. Esas manos grandes de trabajo. Y ese momento pues eran unas manos arrugaditas. Y pues ya no hubo la oportunidad de darle un beso. Ya nada más estaba un cristal frío. Ya era un cristal frío. Cargué a mi niña pequeñita en aquella ocasión y le dije, se fue mi papá. Y mi hijita me dijo, él es mi abuelo. No, pero es que para mí ha sido mi padre. Se fue mi abuelo, se fue mi padre de crianza. Y en ese momento dije, viejo lindo, ¿por qué te fuiste? Tenía cáncer de próstata. Se le hizo metástasis y se fue con unos dolores horribles. Yo me acuerdo mucho cuando él ya partió y decía, ¡ay, Jesucristo! Se agarraba su frente y se apretaba las sienes y decía, ¡ay, Jesucristo! Ya le habían puesto 2, 3 ampolletas de morfina para que le mitigara un poquito el dolor. Y aquella vez que yo me tuve que ir lejos fue porque caí en la cárcel. Les he platicado. Caí en la cárcel, asociación delictuosa, me tuve que ir de Pachuca. Ya cuando me regresé de Guaymas, Sonora, me regresé a Guadalajara, yo ya iba a radicar en Guadalajara. Y en esa ocasión me dicen en la noche, híjole, ¿cómo estás, David? Bien. Pues te tenemos una mala noticia, no me diga.
falleció mi abuelo, me dijo mi hermano. Al día siguiente agarré el vuelo que salía de Guadalajara a México y de México a Pachuca. Llegué y lo miré. Viejo lindo, te amo. Pero sabes, amigo, mi abuelo recibió a Jesús como Señor y Salvador. Fue salvo. Mi padre biológico, recibió a Jesús. Y yo espero que tú recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. No una religión. La religión nos ayuda, sí, pero recibe a Jesús como tu Padre celestial, como el Padre que siempre soñaste. Mira, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, el Señor nos recibe en sus brazos. Él nos ama, dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario. El castigo que Él recibió era para nosotros. No lo veas como religión. Mejor agarra la Biblia tú solito en tu casa y empieza a leerla. Empieza a leer la Escritura, a ver qué te revela el Señor. Cuando empecé a leer la Escritura, se me reveló el Señor. Se me reveló. Es como lo que le sucedió a Billy y a Bob, ¿no? Se les encendió el cuarto. Estos hombres fundadores de Alcohólicos Anónimos. De repente se te puede encender el cuarto. Se te puede iluminar la vida con el Padre que siempre soñaste. Al biológico, no lo juzgues, no lo critiques. Ayúdale, ámalo, porque solamente podría ser que llegues y veas un vidrio frío y quieras besar su frente, ya no vas a poder. O lo tienes en vida. Tú, levanta su mano, ¿quién lo tiene en vida? Familia, ¿quién tiene en vida a su papi? Ámalo, hónralo, respétalo, abrázalo, llévalo a comer, cómprale una chamarra, pero ya no te lo sigas acabando. Ya no te lo sigas acabando. Tu Padre sufre por ti, pero tenemos un Padre celestial, un Padre que nos ama. Se llama Jesús de Nazaret, el Rey, el Salvador del mundo, de la humanidad. Él se llama Jesús de Nazaret. No hay nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Lo dice la Biblia. Lo vas a descubrir. Te vas a dar, dices, ok, ya viví el kinder, la primaria, espiritualmente hablando, ¿no? Me mostraron a Dios de cierta forma. He debatido con 2, 3 personas, he gritado, he discutido, le he dicho, no, tú no tienes la razón. Ok, ¿quién tiene la razón? Tu relación con Dios. Que tú tengas una comunión con Dios. No que te comas los elementos que representan su cuerpo y la sangre. No, es una relación con Él. Tienes que tener una relación con Él, con Dios, con Jesús. Jesús de Nazaret, el que nació de una virgen, la Virgen María. Creció. Hasta los 12 años sabemos de Él, después a los 30, y a partir de ahí viene predicando el arrepentimiento, predicando el amor, enseñando a sus discípulos, dándoles vida y esperanza. Una vez uno de sus discípulos, Pedro, le dijo, Señor Jesús les invitó, ustedes también pueden irse. Jesús les invitó y les dijo, puedes irte. Y entonces, en estas de que de repente cavilamos, su apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente Él tiene palabra de vida eterna. El Padre que siempre soñé. Tú tienes tu propia historia, familia. Tú tienes tu propia historia. Ese libro, empástalo. Ese libro de tu historia de vida, empástalo. Y mételo ahí al archivo. Ahí. Guárdalo. Y cuando sea necesario, tómalo. Abre una de sus páginas y cuéntaselo a la gente. Pero ese libro, ya no lo cargues acá. Ay, cuando yo era pequeño, mi papá me abandonó y viví hambre y viví miedo por culpa de mi padre. No, hermano.
Esa es nuestra historia de vida y todos tenemos una historia a lo mejor peor que la tuya. Y te sigues lamentando, y te sigues escapando, y te sigues anestesiando tus fondos de sufrimiento. No, ya enfréntalos. Entonces, hermanos, familia, yo te animo mucho a que este próximo sábado no solamente tu hijo dé un paso de fe y de obediencia, tú también lo puedes dar. Recibir a tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y haces conmigo una oración. Señor Jesús, en esta semana queremos meditar lo que tú hiciste por nosotros. Queremos conocerte. En esta semana que va a transcurrir, te pido, Señor, nos hables tanto a los internos de La Roca como a los familiares. En esta semana, Señor, es la gran oportunidad de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. En esta semana, Señor, nuestro nombre puede quedar escrito en el libro de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, les hagas entender que tienen que buscarte, Señor. Que tú les estás llamando, mi Dios. Te pido, Padre, bendigas a esta audiencia que ha prestado amablemente sus oídos para escuchar el mensaje del Padre que siempre soñé. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Tú nos dices, Señor, en tu palabra, porque si nosotros no perdonamos a aquel que nos ha ofendido, tú que estás en el cielo, tampoco nos perdonarás a nosotros. Así es que, Señor, yo te pido en esta hora nos hagas reflexivos y nos hagas pensar que tú eres el Padre que siempre soñamos, que eres nuestro Padre celestial. Bendice esta audiencia el día de hoy. Bendice a cada hermano. Bendice a cada persona que ya te conoce. Restaura esa relación con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Te doy la honra y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Gracias, Señor. En esta hora, mi Dios, yo te pido, Padre, que aquel que te reconozca como Señor y Salvador pueda levantar su mano en este momento. Levanta tu mano, no te quedes ahí como un espectador. Solamente te estoy diciendo, levanta tu mano si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados. Si tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si tú crees que Cristo está vivo y le quieres entregar tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, mira estas manos levantadas. Aquí hay mucha gente con su mano levantada. Y en esta hora, Padre, dándote a ti la gloria y la honra. Señor, tu palabra nos enseña que estas manos levantadas son el fruto de tu aflicción. Así es que, mi Dios, estás con una sonrisa en tu rostro en este momento, mirando estas manos levantadas. Y te pido, Señor, pongas en su corazón su bautismo del próximo sábado. Señor, mira estas manos levantadas. Que ellos puedan dar el paso de fe y de obediencia el próximo sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde, Señor. Y que su nombre quede escrito en el libro de la vida. Gracias, mi Dios. Te doy la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.